Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta conferencia dictada por el profesor Denis Rodríguez Méndez sobre los orígenes de la masonería. Denis Rodríguez desde Bogotá, desde la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, nos hablará sobre los orígenes o la historia de la masonería primigenia. Denis, te cedo la palabra, puedes comenzar. Muy buenas noches para todos. Denis, el micrófono es para ti. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Y antes de comenzar, bueno, agradezco al gran arquitecto del universo por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Y evidentemente también al profesor Juan Rossi, al Centro de Cultura Giordano Bruno, ¿okay? Por el especial trabajo que están haciendo, él y su destacado equipo. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Denis Rodríguez, soy ex venerable maestro de la respetable Logia Bóvedas de Enoch, número 246 al oriente de Caracas. Ok, el objetivo de lo que les voy a presentar tiene que ver con aclarar el origen primigenio de la masonería a través de los rastros que nos han dejado los maestros hábiles de otros tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchas historias sobre el inicio de la masonería y muchos se quedan en la masonería moderna que comenzaron los ingleses en 1717. Pero más atrás hay otra historia que muchas veces no se cuenta porque no es tan accesible. ¿Okay? Primero entendamos qué es la masonería primigenia. Entonces, la masonería primigenia, ¿okay?, es la orden iniciática, antigua y original de la cual se deriva lo que hoy se conoce como masonería o francmasonería con sus diversos variables. ¿Okay? Esto es según Fermín Baliamesti y su texto La masonería primigenia. Un autor a quien nos vamos a referir mucho, ya que es un ilustre y poderoso hermano grado 33 y maestro sufí. Entonces, el objetivo de la masonería como tal es construir el templo interior no hecho con las manos a través de una técnica o método de realización espiritual. No es simplemente lo que se conoce, la relación que se hace masonería-albañil, sino que hay algo mucho más allá. ¿Okay? Advertencia. Esta es una frase que me gustó para presentarla antes de abordar el tema, que la dijo Luis Catió en el prefacio de El mensaje reencontrado. Dice: la conjuración de los imbéciles, los charlatanes y de los sabios ha tenido éxito. Esta conjuración tenía por objetivo esconder la verdad. Unos y otros han servido a esta gran causa, cada uno según sus medios. Los imbéciles por medio de la ignorancia, los charlatanes por medio de la mentira y los sabios por medio del secreto. Esto todavía sigue vigente. Cuando se habla de masonería, ¿okay?, o cuando se habla del mundo iniciático, hay que comenzar por una palabra clave, que es la tradición. Y la tradición es la transmisión de una influencia espiritual de carácter no humano que no responde a un origen histórico determinado porque es anterior a la humanidad, ¿okay?, y cuya cadena ininterrumpida conecta, en este caso a la masonería, a los masones de hoy y mañana con la fuente primordial o lo que los griegos llamaban protoparadosis. Entonces, aquí hay un problema con la historia. ¿Por qué? Porque la historia que conocemos es un registro escrito de hechos ocurridos. Pero si no existen estos registros escritos, no hay historia. Entonces, esto va a resultar un problema para hablar abiertamente de datos históricos de la masonería antigua, evidentemente. En el término que presentamos, hablamos de la palabra influencia. Influencia viene de influere, en latín, y esto significa penetrar, deslizarse al interior de algo, generar un efecto. Y ese es el efecto de la tradición, ¿okay?, la realización espiritual. Esta tabla que les presento a continuación, ¿okay?, nos presenta la tradición primordial, polar o hiperbórea. Registros de estos hay muy pocos. Los griegos llegan a hablar de ellos, y las otras tradiciones secundarias, que son la atlante, la druida, la escita y la hindú, lo mencionan no con este nombre, sino lo hacen, tiene distintas formas de manejar el nombre de tradición primordial, como el centro supremo, el polo inamovible,
la tula, etcétera, etcétera. ¿Okay? En el caso de nosotros, en el lado de Occidente, hay dos tradiciones en específica que vamos a trabajar y donde va a surgir, donde va a estar presente la masonería que conocemos hoy en día. De estas cuatro tradiciones van a generarse tradiciones derivadas, ¿okay? Que van a tratar de conectar con la tradición primordial a través de su cadena de misterios. ¿Okay? Entonces, en el caso de nosotros, que estamos en el mundo occidental, ¿okay? La tradición occidental proviene de las tradiciones secundarias atlante, egipcia y druida, caldea y hebrea, donde tenemos unos representantes muy particulares y simbólicos, ¿okay? Que van a construir una cadena de misterios que se van a extender hasta nuestra actualidad por la cadena iniciática. Como podemos ver, en este enfoque que hacemos de la tradición atlante, tenemos una tradición tolteca o quetzalcóatl y la tradición maya que desaparecieron después del descubrimiento de América. Entonces, a la que nos estamos refiriendo actualmente es a la egipcia y caldea, de la cual vamos a ver los misterios de Isis y Osiris, la tradición hebrea, y por el lado griego, que es el que vamos a trabajar sobre todo con los mitos órficos o los mitos de Orfeo. ¿Okay? Ok, entonces tenemos dos mundos en esta tradición primordial de donde nace la masonería. La primera es, en el mundo antiguo tenemos una síntesis que recopila toda esa conexión con la tradición boreal, que es Abraham, un patriarca hebreo de origen caldeo, y tenemos una síntesis posterior con Moisés, un patriarca hebreo, ¿okay? Que es el que escribe los 5 libros del Pentateuco, ¿okay? O lo que conocemos en el cristianismo también como el Antiguo Testamento, con ciertas variables que la va a aportar la Cábala, ¿okay? De una manera muy restringida. En la Edad Media, esta cadena se mantiene a través de los Rosacruces para reintegrar los conocimientos que se manejaban en el Oriente y en el Occidente, ¿okay? Y años posteriores va a aparecer un personaje a restaurar la cadena masónica que es conocido como Martínez de Pascual. ¿Okay? Poco a poco vamos a ir desarrollando este tema. Entonces, las etapas del devenir de la masonería que vamos a manejar son los misterios de Occidente y Oriente, los arquitectos, maestros de obra y constructores, en la Edad Media, los caballeros sacerdotes que conocemos como templarios y más particularmente los Rosacruces, los masones operativos y sus catedrales. ¿Okay? Y para la edad moderna vamos a ver una degeneración que se va a ir dando a través de la invasión que se hace a las logias masónicas, a través de la monarquía, a través del protestantismo, ¿okay? Donde se empiezan a desfigurar ciertos valores de esta institución. ¿Okay? Comencemos entonces con el mundo antiguo. En el mundo antiguo tenemos a los misterios y a la tradición oral. Por eso es que es muy difícil hablar de la historia de la masonería en los misterios antiguos, en el tema de la antigüedad. ¿Okay? Esto nos dice Fermín Balamesti en El Retorno de Knox, y dice que los misterios es la transmisión de una tradición iniciática cuya técnica o accesis permite al iniciado acceder a un conocimiento directo o gnosis mediante el cual el hombre se trasciende a sí mismo abriéndose hacia un aspecto originario esencial, convirtiéndose de ese modo en un hombre nuevo y pasando de mustes, que significa uno que tiene los ojos cerrados, a epopta, que es el que ve las cosas como son. O lo que es lo mismo, pasar de misterios menores a misterios mayores. Lo que se busca es la perfección del ser humano, ¿okay? En cuerpo y alma, y después una conexión con el espíritu que se da a través de los misterios mayores.
Ok. Los misterios de la iniciación se van llevando también a través de ritos, ¿ok? Ritos iniciáticos de carácter secreto y sagrado. Es una ceremonia donde recipendiario es el que recibe, ¿ok? Se libera de la profanidad. ¿Qué significa la palabra profano? Profano significa fuera del templo, ¿ok? Y es la persona que tiene una perfección del mundo alejada o separada de lo divino, ¿ok? Entonces ahí vuelve a reencontrarse con lo divino, ¿ok? Y renace como iniciado, el que busca el inicio, ¿ok? Su fuente de origen. Dicha ceremonia entre los griegos era llamada telete, o telete, que significa perfección, es decir, es la ceremonia donde uno se vuelve perfecto, ¿ok? Estamos hablando del mundo antiguo, estos ritos, muchos han desaparecido y si llegan a existir, están muy ocultos, no son de acceso a todo el mundo. El personaje simbólico que tenemos aquí es Orfeo, ¿ok? Que significa engendrado por Horus, es parte de la mitología griega, pero vamos a ver cosas muy interesantes sobre este personaje. Primero, se calcula que su edad de nacimiento fueron 2000 años antes de Krishna, no de Cristo, sino de Krishna, y 1000 años antes de Pitágoras. Era hijo del rey Eagro, que se conoce en la mitología griega como Apolo, y de la reina Calíope, que es la musa de la poesía y de la elocuencia. Lo que sabemos de Orfeo es que fue iniciado en los misterios cábricos en Tracia. Esto es un territorio que se encuentra entre Grecia, Bulgaria y Turquía, y que marca los orígenes de Grecia y la tradición occidental. ¿Por qué? Porque este ser es, como quien dice, el que forma la mitología en Grecia. Y hay una relación entre él y Moisés, porque los dos fueron estudiantes del mismo colegio sacerdotal en Heliópolis. ¿Okay? Y Moisés, como sabemos, es el que escribe los cinco textos de la Torá, ¿okay? El Pentateuco. ¿Okay? Y Orfeo lo vamos a ver también en la mitología griega, participando en varios eventos de la creación de esta nación y de todo su simbolismo que gira a través de los misterios. ¿Okay? Importante con el término Dios que se usa en Grecia, ¿okay? Que es de origen indoeuropeo, ¿okay? Y que significa ser de luz. Esto lo vamos a escuchar con otro nombre, ser de luz, como es el caso de en el budismo, donde vemos que Buda significa el iluminado, que es una forma de referirse a un iniciado que ha realizado. ¿Okay? Entonces, Orfeo es el fundador del sistema mitológico griego, y cuando hablamos de mito, nos referimos a un símbolo que se da a través de una historia que tiene dentro de esa historia, dentro de esas palabras, una enseñanza escondida. De hecho, de mito viene la palabra mutus, que significa cerrar la boca, callarse. ¿Okay? Entonces, los misterios es un lenguaje que se maneja a través del símbolo, porque además el símbolo es polisémico, que tiene muchas formas de interpretarse. ¿Okay? ¿Qué se conoce del mito de Orfeo? Bueno, se conoce que era un personaje de la mitología griega, que tenía una lira, que cantaba, que era muy elocuente, que se enamoró de la bella Eurídice, y cuando ella murió, Orfeo, deprimido, busca ir al Hades, ¿okay? Calma con su vida al terrible Cancerbero, que es el perro del infierno, pequeño paréntesis. El cielo también tiene un perro que es el canicule, ¿okay? Que es lo que se conoce a nivel astrológico y meteorológico como canícula, que es el momento más caliente del año. ¿Okay? Importante. ¿Qué pasa con Orfeo? Orfeo logra hablar, negociar con Hades la salida de Perséfone, de Eurídice, perdón. Pero, ¿qué sucede? Que Hades le dice a Orfeo
que salga con ella y cuando le caigan los últimos rayos de sol, cuando el sol la bañe por completo, es que él va a poder verla, si no, la van a regresar al inframundo. Y resulta que pasa lo que uno se imagina que va a pasar. Orfeo sale con Eurídice, pero cuando voltea, ella todavía no está bañada por completa por los rayos del sol y desaparece. Él entra en una tristeza, después vaga por el mundo y son las discípulas, por así decirlo, de Dionisio quien lo despedazan. Hay varias versiones sobre el final de Orfeo. Sin embargo, aquí se maneja un simbolismo con respecto al amor y lo que hace Hades, que Hades no quiere darle a Eurídice, porque quien va a su mundo se queda en su mundo, ¿okay? Hace referencia a que la persona que no muere, no está dispuesta a dar su vida por amor, no merece su ser amado. ¿Okay? Entonces, ahí uno ve también la entrega por la búsqueda, ¿okay? A lo que uno ama, ¿no? Personajes importantes en este mundo, en este mito, tenemos a Apolo, que también representa el sol, tenemos la musa, que es inspiración, poesía y elocuencia, y estamos hablando de misterios que se transmiten de forma oral, ¿okay? ¿Por qué? Porque el sonido y la vibración traen dentro de sí una carga que va más allá de lo físico, ¿okay? Orfeo está vinculado con el verbo, ¿okay? Y la creación, y él conoce la protoparadosis, conoce los misterios de la protoparadosis, y está vinculado con la tierra a través de Eurídice, que es una ninfa de los campos. Esta historia es una historia de amor, y cuando hablamos de amor a nivel etimológico, vemos que esta es una palabra que se puede separar en dos partes. A, que significa carencia de, y mor, que significa muerte. Aquí estamos hablando entonces de la resurrección. ¿Okay? ¿Quién recibe los misterios órficos? Los recibe Dionisio. ¿Okay? Los recibe Dionisio, y de este personaje, del cual muchos hablan bien, otros hablan mal, se hacen relaciones entre él y otro dios llamado Pan, o hasta en el mismo Jesucristo por la vinculación con el vino. De este personaje va a salir algo muy interesante con respecto al método del arte sagrado, ¿okay? Para construir, ¿okay? El arte sagrado o arte real. ¿Okay? Importante que hay que decir, bueno, después vamos a tocar un poquito más el tema de Dionisio. Misterios vinculados a Orfeo, está el misterio de Ulises, los misterios dionisíacos, y quienes reportan esto a nivel escrito son Homero e Hesiodo, ¿okay? La existencia de estos dioses a través de la Ilíada, la Odisea, los trabajos y días y la teogonía de Hesiodo. ¿Okay? Sin embargo, les repito, como estamos hablando de una tradición oral, no llegó mucho a la parte escrita. ¿Okay? Eulisis es una ciudad de Atenas, ¿okay? Donde, ¿okay? Se hacían los ritos a la diosa Deméter y Perséfone. Perséfone ya la mencionamos como la esposa de Hades y Deméter es la madre. ¿Okay? Deméter es la diosa de la agricultura y esta se entristece cuando Perséfone se va con Hades al mundo del infierno. Esto es para hablar de la simbología de las estaciones. Se utiliza mucho para hablar de la simbología de las estaciones del año. ¿Okay? Cuando Perséfone está con Hades, Deméter se deprime y comienza otoño y después sigue el invierno. Cuando retorna Perséfone con su madre, ¿okay? Renace la primavera y llega el verano. ¿Okay? Esto también es parte de los símbolos de la iniciación. ¿Por qué? Porque la iniciación se mueve en un contexto natural, en un contexto universal. ¿Okay? Igualmente volvemos a Dionisio, hijo de Zeus y Semele, Dionisio, dios del vino y del teatro. Con respecto a este dios se toma también el tema de la dualidad. Era conocido por los romanos como Baco,
está ligado al simbolismo del vino. Y aquí es súper interesante ver la muerte y la resurrección de lo que está dentro de un ente vegetal, ¿ok? Cómo se fermenta y cómo renace, ¿ok? Eso es un simbolismo también de la realización espiritual, ¿ok? Morir a lo viejo para nacer a lo nuevo, ¿ok? De hecho, se habla en el lenguaje alquímico de matar al hombre viejo, ¿ok? Para renacer, ¿ok? Ja. Los misterios de Dionisio se procedían de Frigia y se expandieron por Siria y Canaán. Importante con el nombre Frigia. Si alguno de ustedes ha visto ese sombrero que usan los pitufos, que es un sombrero con puntiagudo, ese sombrero lo usaban muchos sabios judíos y muchos sabios del mundo árabe, y era fácil identificar que eran personas de alto conocimiento a través de ese simbolismo. ¿Okay? Por eso que todavía muchas tradiciones, los maestros, los reyes, portan un sombrero, símbolo de que hay algo que está encima de ellos y que van a conectarse con ellos. ¿Okay? Otro símbolo importante es el ditirambo, que es esa imagen que vemos con una cara que ríe y otra que llora. ¿Okay? O una cara triste y una cara que está alegre. ¿Qué pasa con el ditirambo? Se dice que el ditirambo no solamente es esta dualidad de alegría, ¿okay? y tristeza, sino también es Apolo y Dionisio. Apolo como personaje serio, ¿okay? Y Dionisio como personaje alegre, que no siempre es una persona ligada a seguir las reglas y a hacer las cosas como se deben. ¿Okay? Los misterios que tiene Dionisio, que provienen de Orfeo, que provienen de Apolo y que están ligados a la protoparadosis, son llevados a un grupo de una fraternidad que luego va a ser llamada los arquitectos dionisíacos, y estos son los guardianes del arte de construir y de la arquitectura sagrada. ¿Y por qué esto viene? De estos arquitectos se encontraban en la ciudad de Tiro, de donde proviene el símbolo máximo de la masonería, que es el maestro Irán Abí, hijo de una viuda de Neftalí, que sirve para la construcción del templo de Jerusalén, según el rey Salomón. Esto está relatado en la Biblia. ¿Okay? Y ahí está el rey de Tiro, y el rey de Tiro que se llama Irán, y él contrata a otro Irán. Y el rey de Salomón le da los planos para que el constructor, que en este caso es el maestro Irán Abi, construya los planos. ¿Okay? Esta es una leyenda masónica que se mantiene oculta, ¿okay? Y que aparece, ¿okay? Después en la edad medieval y más que todo en la edad moderna, eh, para hablar también de la trascendencia después de la muerte, ¿okay? De la resurrección. ¿Okay? De estos arquitectos dionisíacos que manejaban el arte del equilibrio y la belleza, ¿okay? Cosa que se maneja también cuando uno va a hablar de vinos, porque uno tiene que saber cómo hacer el vino, qué uvas tomar, cuáles no, y cómo hacer esa perfección para que salga una bebida que pueda tomarse, ¿okay? Y que sea agradable al paladar. Bueno, ese mismo equilibrio, ¿okay? Se necesita también para construir. Y esta construcción que tenemos, que viene a través de los arquitectos dionisíacos, va a cambiar de nombre a maestros artesanos o colegios artificum. Los colegios artificum, ¿okay? Arte, ¿okay? Se llamaba, o artesano, se llamaba la persona que hacía un oficio y que lo hacía bien, ¿okay? Que tenía dominio de ese oficio, tenía un buen manejo de estas cosas. ¿Okay? Numa Pompilio vio las bellezas que existían en Grecia y él llama a los colegios artesanos para que también embellezcan la ciudad de Roma. ¿Okay? Pero estos colegios artificum
o después se llamaron también los colegios Fabrorum, tenían como patrón a un dios llamado Janus, que es el que vemos en esta moneda, un dios de dos caras, una que ve hacia el pasado y otra que ve hacia el futuro. En verdad dicen que él tenía tres, otra está oculta y que representa el presente. Este dios Janus, años más tarde, va a ser cristianizado y se va a llamar San Juan por los dos San Juan, el San Juan Evangelista y el San Juan Bautista. ¿Es que son la misma persona? No, pero hay que tomar en cuenta que Janus y Joan, ¿okay?, tienen la misma raíz y significa misericordia. ¿Okay? Y otra cosa que menciona también René Guénon en su libro Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada, es que no es que se está cambiando un santo por otro. Si usted está usando el mismo símbolo, se usa el mismo símbolo, pero ¿okay?, con otro nombre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya es otra época de la que estamos hablando. Sigue bajando la cadena y tenemos a la escuela pitagórica. ¿Okay? El maestro Pitágoras, de Crotona, nacido en Sidón, puerto de Fenicia, hoy Líbano, nace entre el 600 y el 590 a.C., y curiosamente es un siglo donde nacen varios iniciados importantes para su época. Nace Gautama el Buda, Zoroastro, Lao Tse y Confucio. ¿Okay? Los padres que tenemos de Pitágoras, ¿okay?, son Nesarco, mercader de Tiro, de donde proviene el maestro Irán, Tartemis, ¿okay?, y es el mismo tiempo, supuestamente, donde está profetizando Ezequiel y Daniel. Pitágoras, un investigador también llamado filósofo, porque era amante de la filosofía, hizo sus estudios en Tiro, pero se expandió hacia otros lugares, a la isla de Ciro, a Mileto, a Sidón, a Egipto y a Babilonia, para perfeccionarse en sus conocimientos. ¿Okay? Realmente a él se le conoce como matemático, pero se desarrolló en otras áreas también. ¿Okay? Importante, por ejemplo, él no solamente conocía la ciencia de los números, sino también la música, la esfera, astrología, etcétera, etcétera. Pitágoras va a ser una escuela donde se va a manejar una cadena iniciática de realización espiritual basada en grados que lo que buscan es la perfección del hombre. ¿Okay? ¿Cómo se van a mover esos grados? Bueno, a través de un noviciado, ¿okay?, que va a estar entre 2 y 5 años, después va a pasar a unos acústicos, que son los oyentes. Recordemos que en este momento la tradición oral es muy importante y es como se mueve el mundo de esa época, ¿okay?, a través de la transmisión oral. ¿Okay? Después pasa por un proceso de purificación, ¿okay?, sigue un proceso de perfeccionamiento y al final viene lo que se llama la epifanía. ¿Okay? La epifanía se conoce como el proceso de deificar o volverse Dios, cuando un hombre se vuelve Dios. ¿Okay? Claro, lo que se conoce de Pitágoras, lo que ha llegado de Pitágoras a nosotros, mucho ha sido por la escuela platónica, por el neopitagorismo, pero toda esa transmisión oral se quedó en lo oral. No, ¿por qué? Porque se manejaba la doctrina del secreto. ¿Okay? Solo se daba a quien merecía esa información. ¿Okay? En el caso de Platón, Platón no fue iniciado en el pitagorismo, pero se le atribuye a él la transmisión de los temas pitagóricos. Y tanto llegó que abarcó lo que era Roma, Egipto y Siria. ¿Okay? ¿Qué está pasando con los constructores? Los constructores tienen un buen manejo de todas estas ciencias que están ligadas
al equilibrio, al mundo entero, ¿okay? A la construcción del mundo. Estamos hablando de el quadrivium, que son la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Estas cuatro ciencias se conocían como quadrivium y se les daba el nombre también de matemáticas. De hecho, la palabra Mateo, el nombre Mateo, significa ciencia. ¿Okay? Y es un símbolo súper importante a nivel alquímico cuando se habla de este santo. Todos estos maestros constructores, que más adelante los vamos a ver como los maestris Comanishi, ¿okay? Que eran los primeros francmasones, porque empezaron a hacer otro tipo de construcciones. De hecho, en Italia desarrollaron la arquitectura lombarda, no eran los obreros que uno se imagina que pegan bloque y que toman cerveza y que no saben leer y escribir. No. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de maestros que ya tienen una visión de lo que van a construir en su mente, que ya tienen la esencia y de la esencia pueden pasar a la sustancia. ¿Okay? El centro donde se ubican ellos, en este punto, son en la ciudad de Como. Ojo, no es que todos los masones están reunidos ahí, es lo que se ha visto. Los otros no se sabía dónde estaban, ¿okay? O cómo llegaron a devenir los magistris Comanici, no se sabe, porque eso se manejaba de forma oral y no se manejaba el lenguaje escrito, ¿okay? ¿Qué sucede con estos personajes? Estos personajes, aquí se empieza a hablar de la arquitectura, ¿okay? Con este término, ¿okay? Y arquitecto, archi significa el primero, ¿okay? Y ese prefijo se mantiene todavía en algunas palabras. Por ejemplo, cuando se habla de la archidiócesis, es la catedral principal de la iglesia cristiana en un punto específico, en una ciudad específica, ¿okay? Y tecton, que significa albañil o constructor, es decir, el que manda a los albañiles. Como esta es una casta, ¿okay? Es un grupo, un corpus de la sociedad que se encarga de esto, se encarga de este oficio, ¿okay? Esta casta sabe que viene de un origen divino y sabe que sus conocimientos van a ser transmitidos en la misma casta, a la gloria de quien es su Dios. Como son arquitectos, ellos van a hablar del gran arquitecto del universo. ¿Okay? Según Douglas Snob, afirma que los Comanicus no tenían ese nombre por venir de la ciudad de Como, al norte de Italia, sino que significa compañero monje. Monje, solo, y compañero es el que comparte su pan. ¿Okay? Aunque hay otras versiones que dicen que el compañero es el que maneja bien el compás. Vamos a pasar una especie de transición, entonces, en este mundo antiguo, que, ojo, para otras civilizaciones, para otros países que existían en el mundo antiguo, se movía también un conocimiento iniciático en las diferentes castas, las castas de sacerdotes, las castas de reyes y la casta de obreros, y hasta en las otras castas inferiores, ¿okay? Las castas de comerciantes, pero todas sabían que estaban ligadas a algo supremo, y por eso es que se habla de una tradición, porque todas tenían la transmisión de esa influencia espiritual. Cuando hacemos la transición del mundo antiguo a Edad Media, por la caída del Imperio Romano, ¿okay? Aparece un personaje mitológico, todavía se habla de él, que es el rey Arturo. Las leyendas del rey Arturo son muy amplias y aunque han llegado pocas, en verdad hay mucha literatura sobre este tema, que vienen curiosamente algunas de ellas de Francia. ¿Okay? En el siglo VI, el siglo de Bizancio, se hace esa transición a lo que vamos a llamar Edad Media, y va a aparecer el rey Arturo con un nombre muy particular. Arturo significa rey de los osos, ¿okay? Y él va a representar la casta de guerreros, ¿okay?
hacer una corrección aquí. Un segundo, porque aquí se corrió. Okay. La casta de guerreros. La casta de guerreros tiene el poder temporal. ¿El poder temporal para qué? Para proteger al pueblo. ¿Okay? Eran los máximos protectores del pueblo. ¿Okay? Pero ellos vienen acompañados de la casta sacerdotal. La casta sacerdotal es la que les recuerda a los caballeros que ellos vienen de algo superior. Y es por eso que los caballeros, ¿okay? Quien pone la corona al caballero es el papa, el sacerdote. En este caso, Arturo está acompañado de Merlín. Merlín significa el silvestre, ¿okay? Y representa la casta sacerdotal. ¿Cuál es la importancia de que Arturo, el nombre Arturo, signifique rey de los osos y que el símbolo de Merlín sea un jabalí? Bueno, aquí tenemos cosas muy importantes. Primero, oso y jabalí, y esto lo explica muy claramente René Guénon en su libro Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada, habla de que estos términos, ¿okay? Tienen una misma raíz. Bear y boar, lo que es un nombre en inglés para caballo, oso y boar, jabalí. Jabalí, como sabemos, es como una especie de cochino de monte con unos cuernos. Esto nos lleva al polo primordial, que es nuestra estrella polar y que es nuestra tradición boreal. ¿Okay? Entonces, él es un símbolo que aparece en ese momento de unirnos con nuestra estrella primordial. ¿Okay? Por eso está ligado a la iniciación. ¿Okay? Más aún aparecen dos obras. Algunas de estas se han hecho, una se llama Parcival y otra se llama Titurel, obras de el escritor alemán, se me fue el nombre, Wolfgang von Eschenbach. El templo para depositar en él el grial, y el profeta Merlín es quien le da los planos para que haga la construcción de esa misteriosa obra, ¿okay? Y estos planos vienen de José de Arimatea. Aquí hay una cosa muy interesante que hay que decir con respecto a este personaje que se llama Titurel. Titurel, su nombre está relacionado con Tito, personaje que estuvo en la destrucción de Jerusalén y forma parte también de la leyenda del Grial, y es quien da a José de Arimatea la libertad, ¿okay? Porque estaba encarcelado por los judíos por haber enterrado el cuerpo de Jesucristo. ¿Quién es José de Arimatea? Se sabe por la Biblia que José de Arimatea, y por otros textos, que José de Arimatea es la persona que da a Jesucristo el grial en la última cena, y es quien recoge con esa misma copa la última sangre de Cristo cuando está en la cruz. Y quien conserva también la lanza de Longinos, que es el centurión que atraviesa el costado de Cristo. ¿Qué va a pasar con Titurel? Titurel va a crear, ¿okay?, una orden de caballería llamada Grial, de donde va a venir la Macení, que son los constructores del templo que dan origen a la francmasonería ascética, operativa, ¿okay?, cuyos miembros serán llamados los templistas. ¿Templistas por qué? Porque son constructores de templos. ¿Okay? Titurel conserva este vaso sagrado y esta lanza. ¿Dónde se da la historia de el rey Arturo y estos personajes de los que estamos hablando? Según René Guénon, en la parte noroeste de Francia, llamada Bretaña, que era parte del reino del rey Arturo. Según otros historiadores, otros investigadores en el campo iniciático, dicen que no, se da en Inglaterra, porque Anglaterra es la tierra de los ángeles, y ahí es donde tenía que reposar el vaso y la lanza de Longinos. Y es fácil preguntarse,
cómo una persona que vivió en el tiempo de Jesucristo lleva un vaso y lleva una lanza, ¿ok? a un periodo, siglos después, 6 siglos después, a entregársela a una persona. ¿Ok? Bueno, lo más lógico sería pensar, no quiere decir que sea así, es que lo que conocemos como José de Arimatea no era una persona, sino tal vez era una cadena iniciática de personas que conservaron el grial y la lanza, y su misión era llevarlas al norte, era llevarla a la tierra de los ángeles. Percival, por otro lado, es un personaje derivado del héroe galés Peredur de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes es el primer narrador o el primer novelista que existe, ¿okay? de la caballería, y él existió, hay relatos de que este personaje existió, y es padre de la novela occidental. Su trabajo estuvo incompleto y es Wolfgang von Eschenbach quien construye o termina de construir las historias de Percival y Titurel para mandar ese lenguaje simbólico. En ningún momento hay una referencia histórica clara de que estos personajes existieron. ¿Okay? Ni el rey Arturo, ni Parcival, ni Titurel, ni la Orden del Grial. Lo que sí se sabe que existió fueron las órdenes de caballería, ¿okay? Porque todavía se mantienen rastros de estas. ¿Okay? Años más tarde aparece el término francmasón. ¿Y por qué aparece el término francmasón? Porque francmasón es un término que se le da a los constructores, sobre todo de catedrales, que tienen libre paso, ¿okay? por toda Europa. ¿Okay? El primero que utiliza ese término es el emperador Rodolfo I de Habsburgo. ¿Por qué? Porque él otorga franquicias a los artesanos venidos de Chartres, quienes construyeron la catedral de Chartres, ¿okay? para construir la catedral de Estrasburgo. Este documento lo llama francmasones, ¿okay? libres de pago de impuestos para que puedan transitar por toda Europa. Estas organizaciones son organizaciones compañónicas. Recuerden que cuando hablamos de los Comanassi, hablamos de monje, compañero. Bueno, compañero, como habíamos dicho, es el que comparte su pan. Y la organización compañónica, como una organización iniciática, ¿okay? es una organización que se separó no solamente en el oficio de la construcción, sino en otros oficios. Panadería, zapatería, construcción de armas, etcétera, etcétera. ¿Okay? De la organización compañónica todavía existen en Francia le compagnonnage, el compañonazgo, ¿okay? que es como una especie de hermana mayor de la masonería, porque en el campo de la construcción manejaban ciertos ritos y ciertas cosas que las vinculaban. ¿Okay? Por otro lado, vemos también que el término masón en inglés, por aquí, en inglés significa albañil. Masón en francés también significa albañil, proviene de matio, ¿okay? de la cual deriva del alemán meso, que significa cortar o devastar. ¿Okay? Este nombre no siempre fue masón. En algún momento fue también cementarius, coementarius, magister centenarius, socis y compañeros, según el grado que tuviesen. ¿Okay? En el siglo XIII se utilizaba también la palabra masón para hablar de la construcción y de la arquitectura, ¿okay? Y los griegos lo denominaban tectónimos, ¿okay? Término que hace referencia también a la técnica y a los útiles que se emplean en la construcción. ¿Okay? Esta arquitectura en los siglos posteriores van a estar ligadas a la albañilería, conocida como cementería, látomus, los picadores de piedra, y los carpinteros, que eran los carpentarios, menuisier o tiñarios.
el nombre que conocemos de albañil viene del árabe. Curiosamente, en español, todas las palabras, bueno, la mayoría de las palabras, casi todas las palabras que comienzan por al, vienen del árabe porque hacen una referencia a Alá, a Dios. Estamos hablando de alcalde, alguacil, hasta la fruta albaricoque, es un durazno que viene del mundo árabe. ¿Okay? Albania, el nombre que tenían las corporaciones de construcciones de orden sufí. Los sufí son corporaciones iniciáticas de misterios mayores, ¿okay? Que están por encima de las órdenes de masonería y de compañonaje. ¿Okay? En la masonería de la Edad Media, quien se iniciaba en la construcción, no todos eran masones, no todos tenían por interés de venir masones. ¿Okay? Los que venían masones, de hecho, podían entrar o en el campo de la masonería o en el campo del compañonage. Lo que sí se sabe es que en esa formación habían 3 niveles: aprendiz, compañero y maestro. El aprendiz era llamado el conejo, en francés le lapin, y se le llamaba el conejo porque se pasaba brincando de puesto en puesto recogiendo las herramientas y observando en silencio lo que hacían los maestros y los compañeros. El compañero, antes de convertirse en maestro, tenía que hacer un recorrido, por lo menos en el caso de Francia, llamado el Tour de Francia. Esos eran 27 ciudades que tenía que recorrer, donde se le daban instrucciones, se le daban formaciones, era alimentado por una viuda, y luego él hacía un trabajo final, y en su trabajo final él demostraba la maestría que tenía. Y ahí decidía si formaba a otras personas o se dedicaba a hacer su arte solo. ¿Qué se ha confirmado? Según Robert Ambelain, en su libro La Scala Philosophorum, él da a entender que el examen de los rituales del antiguo compañonazgo, compañerismo operativo de talladores de piedra, carpinteros y herreros, ¿okay? No eran tan parecidos, ¿okay? A la francmasonería clásica, pero ¿okay? Sí sabe que que hay una vinculación muy directa. ¿Okay? De hecho, cuando se cayó el techo de Notre Dame, ¿okay? En el 2019, en las Pascuas de 2019, en el techo estaba este símbolo, que es el símbolo del compañonage, y que muchos masones, como no conocen el símbolo del compañonage, lo atribuyen a la masonería. ¿Okay? Ojo, el símbolo de la escuadra y el compás se ha visto en otras tradiciones que no son occidentales. En los primeros dioses chinos, Fuji, ¿okay? Son 2 personajes, un hombre y una mujer. El hombre y la mujer tienen su parte inferior, son como 2 colas de serpiente que se envuelven entre ellas, y la mujer tiene un compás y el hombre tiene una escuadra. ¿Okay? Así que no es un símbolo único de la masonería como tal. ¿Okay? La escuadra para representar lo cuadrado, lo terrestre, y el compás para representar lo celeste, el círculo. Como vimos en la Edad Media, aparecen las órdenes de caballería. Entonces tenemos en la sociedad medieval 3 castas muy importantes: los sacerdotes, los caballeros, los constructores y el pueblo. ¿Okay? Los sacerdotes tienen la autoridad, los caballeros tienen el poder temporal, y los constructores son los que mantienen unidos, ¿okay? Y protegidos a todo el pueblo de las intemperies del clima, ¿okay? Que los resguardan, que hacen sus templos para que puedan alabar a Dios, ¿okay? Y para que se cumpla esa máxima masónica, que es cavar calabozos a los vicios y construir templos a las virtudes. Las órdenes de arquitectura, las órdenes de caballería, ¿okay? Están ligadas también a misterios. ¿Okay? Y todos estos misterios vienen porque, igual
que los masones buscan una reconstrucción del ser humano a nivel psíquico y físico, los caballeros también lo buscan, ¿ok? Buscan ser puros para proteger desde la pureza, desde el honor, desde la virtud, ¿ok? Y como podemos ver en la lámina, hay varios años donde se reporta la construcción de caballeros del Santo Sepulcro, los caballeros, pobres caballeros de Cristo, bueno, ¿okay? Jacques de Molay, creador de los templarios, importante con el tema de los templarios, y la gente que sigue diciendo que actualmente existen templarios. La orden templaria no puede existir actualmente porque no existe un rey que haga caballeros, ¿ok? Y no existe un papa, ¿ok? O no existe un vínculo religioso con la Iglesia Católica que le dé el sacerdocio a un caballero. No existe. Entonces, puede existir una asociación que tenga ese nombre, pero la verdad no representa la cadena de los templarios. Igual pasa con los Rosacruces, ¿ok? Muchas órdenes de caballería ligadas al catolicismo entendido en su palabra base, que el catolicismo significa universal, ¿ok? Fueron creadas, ritos masónicos fueron creados, pero por los masones. Entonces, la orden Rosacruz, que eran caballeros sacerdotes, ¿okay? Desapareció justamente porque estos seres desaparecieron de la faz de la tierra. ¿Qué fue el aporte que deja el mundo iniciático de los Rosacruces? Que los Rosacruces, al proteger Tierra Santa, se vincularon también con los misterios de las tradiciones árabes, ¿okay? Y del mundo persa. Entonces esta gente sabía cosas de la tradición primordial que no solamente le venía por su tradición, sino que le venía por otra tradición también. Entonces pasa, ¿okay? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que tú tienes un conocimiento sobre un tema, pero hablas con una persona, por ejemplo, que está en otro país y tiene más conocimientos sobre ese tema, o tiene otros conocimientos que tú no tienes. Entonces, cuando todo eso se comparte, ¿okay? El crecimiento a nivel intelectual, en este ejemplo, es mucho más amplio. Imagínense qué pasa cuando hablamos de ritos. Imagínense cómo eso permea y cómo eso cae en la francmasonería, en los constructores que acompañan a estos protectores, ¿okay? A estos caballeros, y les construyen sus armas, sus castillos, sus sitios para protegerse. ¿Okay? Entonces la masonería se ve también vinculada con ellos. ¿Okay? La caballería europea está reforzada por dos elementos muy fuertes. Uno, que viene de Alemania, que también estaba ligado a lo que viene de Roma, al Imperio Romano, y a la caballería sufí, o la caballería árabe, perdón, que es llamada Futuwá. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pasa interesante en la Edad Media? Y de hecho, el apodo de oscurantismo es justamente porque se manejaba todo en secreto, todavía se manejaba mucho la tradición oral y no se manejaba, muy pocas cosas quedaban escritas. Además que cuando hablamos de símbolos, ¿okay? No necesitas escribir un texto para poner un símbolo. Pones el símbolo y quien conoce el tema te va a saber qué está viendo ahí. ¿Okay? Quien no conoce va a estar velado. ¿Okay? Entonces, se habla de la rosa cruz, la rosa como elemento de realización espiritual. De hecho, la rosa como símbolo es símbolo del corazón. Y anteriormente, el regalar o ofrecer una rosa a una mujer era símbolo de darle el corazón a alguien. Por eso es que la rosa se ve en mucho simbolismo iniciático.
Y cuando se habla de la Rosa Cruz, que es el corazón de Cristo, ¿okay? Estamos hablando de una realización espiritual. No es alguien que está cerrado, es algo que se abrió, que floreció. ¿Okay? Tenemos un alquimista maravilloso, que es el doctor Aeliolus Philippus, conocido como Paracelso, ¿okay? Quien también manejó un lenguaje muy hermético de misterios. ¿Okay? En toda esta Edad Media, donde se mueve el misterio, donde se mueven los caballeros, donde se mueven el ocultismo, ¿okay? Y donde está la iglesia cristiana tomando fuerza por el apoyo de las órdenes de caballería, porque las órdenes de caballería tienen que proteger, son los defensores de la tradición también. Entonces, como son los protectores de la tradición, tienen que proteger su parte exotérica también, que es lo que nosotros conocemos como religiones. Y tiene que proteger también su parte esotérica, que sería el mundo iniciático, que se mantiene en secreto. ¿Qué pasa cuando estos protectores son invadidos por la iglesia cristiana? Cuando son invadidos por la iglesia cristiana o católica, muchos de los ritos que se dan a través de la masonería o en los órdenes de caballería empiezan a tener símbolos cristianos, cosa que es totalmente normal. Entonces, en Inglaterra, ¿okay? Van a ser lo que nosotros, o lo que la gente común conoce como la masonería escocesa, el rito escocés antiguo y aceptado, ¿okay? Pero todo esto viene, ¿okay? Tiene una historia anterior mucho más larga y mucho más profunda, que muchos desconocen, porque se manejaba todo, como repito, por tradición oral. ¿Qué sí sabemos? Bueno, los reyes existieron, hay registros de que estos reyes existieron, biografías de ellos existen, y se ve que hubo reyes que pasaron a ser grandes maestros operativos de logias escocesas. El primero de ellos, ¿okay? El rey Jack I de Inglaterra, de la dinastía de los Stuart, ¿okay? Es quien deja de ser el gran maestro de los escoceses para convertirse en el gran maestro de los ingleses, porque deja de ser rey de Escocia para convertirse en rey de Inglaterra. ¿Okay? Y esa masonería se llama esturdista. Por otro lado, tenemos lo que se conoce en el mundo iniciático como el panal de abeja. El panal de abeja es Francia. ¿Y por qué se le llama el panal de abeja? Por su forma hexagonal, ¿okay? Donde se reposan muchos documentos y mucho trabajo iniciático. ¿Okay? Muchas logias masónicas que llegaron a existir ahí mucho antes, y que no se llegó a tener ningún registro escrito porque los maestros operativos de la masonería no trabajaban con cosas escritas, trabajaban de boca a oído. ¿Okay? La instrucción, que significa la construcción interna, ¿okay? Se daba de boca a oído. Para la edad moderna va a pasar algo muy interesante. En Inglaterra, el tema del ocultismo, ¿okay? y la masonería y todos estos temas de misterios, ¿okay? Son invadidos, como digo, son penetrados por el catolicismo para asegurarse también que tengan un fin moral, ¿okay? Y para que los protectores de la ciudad, que son los reyes, ¿okay? Y las órdenes de caballería, que protejan a sus sacerdotes y a su pueblo. Entonces, en 1717, el 24 de junio, fiesta de San Juan de verano, ¿okay? Recordémonos de Janus, Janus cambia a San Juan, ¿okay? Se crea la Gran Logia de Londres, ¿okay? Que después va a venir más tarde a convertirse en la Gran Logia de Inglaterra, y es donde se va a trabajar lo que se conoce como el rito escocés antiguo y aceptado. La masonería, a partir de ahí, va a empezar a perder su carácter operativo y va a empezar a ganar un adjetivo que para los operativos es muy, muy lamentable, que es especulativo. ¿Por qué se habla de especulativo? Porque la idea es argumentar, filosofar, pero no hacer realmente un cambio de realización espiritual en el hombre.
Entonces, la masonería va a pasar de una obediencia protestante, ¿okay? Va a cambiar el rey de Inglaterra por un rey de origen holandés, Guillermo III. Los rituales van a ser modificados, cada vez van a quitarle más al esoterismo, ¿okay? Y a la parte iniciática. Sin embargo, dicen que el rito escocés antiguo y aceptado era porque estaban los antiguos operativos y los aceptados, que eran los especulativos. Y los antiguos hicieron todo lo posible por conservar el rito. ¿Okay? Aquí la cadena iniciática y toda esa cadena de misterio, lo que estamos hablando, se va desvaneciendo poco a poco porque lo importante es tener un control en las logias. ¿Okay? Entonces, pasan cosas como lo que pasó en 1763, donde empieza a haber una convención, después aparecen otras con este tipo, donde los masones sospechosos de ser cabalistas, de ser hermetistas, de ser teurgos, son sacados de la orden, son expulsados, se ven como brujos. ¿Okay? Y en respuesta a esto, a esta hostilidad que se da por parte de la aristocracia a las ciencias esotéricas, sale un contraataque de Rusia y de Francia con ciertas observancias templarias, de cámaras rosacruces, de masonería templaria y de martinismo. Por ejemplo, en Francia aparece Martínez de Pasquale, que es el llamado el restaurador de la cadena iniciática, que es restaurador no solamente por ser iniciado en la masonería, sino porque su sangre, su descendencia, es descendencia de reyes que también formaron parte de grandes logias. ¿Okay? Entonces estás vinculado directa e indirectamente con la masonería y con los ritos operativos. Y es el que rescata los ritos que luego van a tener otro nombre, como el rito de Memphis Mizraim, que es el nombre que le dan a Egipto. ¿Okay? Vamos a tener los iluminados de Amillón y van a renacer ciertas órdenes de obediencia esotérica, masónica, ¿okay? Que van a conectarse otra vez con la cadena primordial, pero que van a trabajar, como se dice, sub rosa. Sub rosa significa que no son conocidos por nadie. El ataque de la masonería por el mundo moderno en que vivimos, ¿okay? Ha sido muy fuerte, ¿okay? Y ha sido invadida por corrientes filosóficas, políticas, religiosas y arreligiosas, económicas de todos los campos, donde lo que se ha buscado es alejarse lo más posible de su fin primordial. Entonces, cuando la logia siempre se levantaba a la gloria del gran arquitecto del universo, vamos a ver logias que son ateas, donde no se privilegia el creador, sino el conocimiento. ¿Okay? O donde Dios es conocimiento solamente. ¿Okay? No se ven como un ser supremo. En América, muchos patriotas libertadoras sirvieron se sirvieron de la masonería para hacer sus guerras de independencia y sus reuniones privadas. ¿Okay? De esto hay historias muy bonitas de virtud y de coraje que vale la pena estudiar, pero entendiendo que no es una función de la masonería. ¿Okay? En otros países la masonería se convirtió en ONG para ayudar a los pobres, para dar dinero, salieron grupos como el Grupo de Leones, el Grupo de Rotarios, ¿okay? Que son organizaciones filantrópicas. ¿Okay? En el campo político se vio a la masonería como un grupo de multimillonarios que manejan la economía del mundo y sí, es cierto, hay algunos que manejan la economía del mundo y son masones. ¿Okay? Hay que decirlo. ¿Okay? Y son masones especulativos, no son masones operativos. ¿Por qué? Porque su fin no es conectarse con la cadena suprema, su fin no es hacer el hombre nuevo, ¿okay? Su fin no es reinar sobre ellos mismos. ¿Okay? Se olvidaron de eso. Entonces pasa esto que decía el ilustre y poderoso hermano Fermín Valiamesti. Él lo mencionaba con un ejemplo, decía, un computador puede servir perfectamente como un pisapapel, pero sabemos que no es para eso. Y eso
Es lo que pasa actualmente con la masonería que estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, conclusiones. La masonería primigenia siempre estará abierta para quienes tengan ojos para verlas. Siempre nos conectará con el estado primordial de nuestro ser. En su devenir ha pasado por el mundo de los misterios antiguos, los alquimistas, los sabios, los caballeros de honor y los monarcas, y sus religiones. Ha sido casi destruida por acceso de personas ajenas a la búsqueda iniciática, convirtiéndola en un club social cual Búfalos Mojados de los Picapiedras. Por cierto, los Búfalos Mojados de los Picapiedras es una burla a la masonería, o a organizaciones benéficas semejantes a ONG, o a una secta política que quiere tener el poder gubernamental. Estos últimos, ¿okay?, despreciando su valor original y haciéndola ver como una mentira sin pruebas en la historia. Y es aquí donde volvemos a nuestra tercera lámina, donde la conjuración de los ignorantes, charlatanes y sabios se reúnen en una logia masónica para hablar de iniciación. Y es aquí donde va a nacer la nueva restauración masónica, porque todo es cíclico, ¿okay?, y renacerá para tomar el camino del arte real, el arte regio, el arte del rey, ¿okay?, y devastar todos los elementos que le impiden reunir lo disperso para expandir la luz. Es mi palabra. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Denis, muy buenas noches. Gracias por la conferencia. Esperamos sus preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que nos ha compartido el profesor Denis Rodríguez el día de hoy, bueno, la noche de hoy, una extraordinaria conferencia. Esperamos sus preguntas. Si hay alguien que desee preguntar algo, puede abrir libremente su micrófono o puede escribirlo por el chat. Las personas que nos siguen también a través del canal de YouTube pueden escribirlo en el chat del canal de YouTube. Daniel Antonio Sequera, buenas noches, Daniel. Puedes abrir tu micrófono y puedes hacer tu pregunta. Sí. Te escuchamos, Daniel, buenas noches. Quería preguntarle al ponente si en su opinión la masonería especulativa, la masonería anglófila, la que ocurre después de 1717, ha entrado ciertamente en estas desviaciones de la masonería, o si solo una parte de ella ha entrado en esto y se mantiene una cierta tradición iniciática en ella aún. Sí, aún se mantiene y tiene que mantenerse porque lo que dicen los rituales y lo que dicen los maestros hábiles es que la cadena iniciática nunca se rompe. Lo que pasa es que se vuelve invisible, ¿okay?, para aquel que trata de deformarla. Entonces, ¿qué sucede? Que el iniciado, sea en masonería o sea en cualquier otra escuela de misterio, como la masonería, tiene tres funciones básicas. ¿Cuáles son las tres funciones básicas? La primera es aprender la tradición, la segunda es proteger la tradición y la tercera es transmitirla. Entonces, ¿qué sucede? Que han atacado mucho a los maestros que van con la masonería operativa, los tratan de bloquear, ¿okay? ¿Por qué? Porque es más fácil para algunos controlar a mentes que pueden dominar con argumentos filosóficos y que si tú las expones a ver la luz de estudiarse ellos mismos, de buscar su realización espiritual, van a ver que ellos no van a seguir a un hombre, ellos van a seguir a una cadena iniciática. Entonces hay grupos en la masonería que lo que buscan es convertirlas en un fin político, en un fin social, en un fin económico, deteriorando su función básica. Porque es, como le comentaba a un amigo en estos días, es como si tú fueras médico y a ti te gustan las propiedades del limón, que son muy buenas, ¿okay?, para la salud, y te pusieras a vender limonada. Y dijeras, bueno, ahora todos los médicos van a vender limonada. Entonces, en Inglaterra,
en la Gran Logia de Inglaterra sí deben haber muchos queridos hermanos, ¿ok?, que se van por el lado operativo, pero no es la mayor parte, porque como te digo, están al acecho de las personas que simplemente buscan un control, un ego. Entonces ese es un problema. Por eso es que las grandes organizaciones iniciáticas devienen, su parte más pura deviene más oculta. ¿Okay? Pero sin duda en Inglaterra, en Francia, en Europa deben haber muchos, porque además estás en contacto con sus obras, estás en contacto con sus catedrales, estás en contacto con su historia viva. ¿Okay? Su historia viva. Entonces, si me preguntas si hay en Inglaterra, sí, tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber. Pero lamentablemente los que más se ven son los que hacen lo contrario. ¿Okay? Los que hacen lo contrario. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, Daniel. Bien, damos ahora la oportunidad de hacer su pregunta a Delia Salazar, que había levantado la mano, y después a Américo Figuera, que ha escrito una pregunta en el chat. Delia, buenas noches. Puedes abrir tu micrófono y participar. Gracias, buenas noches. ¿Sigue siendo una organización exclusiva para hombres? No, existen logias de adopción para mujeres. ¿Ok? ¿Por qué era una organización iniciática para hombres? Porque las mujeres también tenían sus organizaciones iniciáticas, adaptadas a lo que representan. Sin embargo, te comento algo justamente porque en el libro que estoy escribiendo, el tema de la mujer es súper importante, y yo creo que el tema de la masonería o de la caballería no se habría mujeres porque ellas eran el principal elemento a proteger. ¿Okay? O sea, si tú ves en la historia de la caballería, el caballero siempre está defendiendo una dama, de un dragón, por ejemplo. Entonces ahí vemos a la mujer como símbolo de la sabiduría y cómo el dragón trata de comérsela. Y el dragón es la ignorancia. Entonces la mujer, de la Edad Media hacia atrás, a pesar de todo el maltrato que haya sucedido por muchos hombres imbéciles que existieron en la época, hay que reconocer también que el simbolismo que se le ha dado a la mujer ha sido superior al del hombre en el sentido, en el mundo material y en el mundo físico en el que vivimos. Cuando hablo del mundo físico y material en el que vivimos, también entro en el campo psíquico, porque si hablan de las tres gracias, son mujeres. Si se hablan de las virtudes cardinales, son mujeres. Si se hablan del trivium y quadrivium, son mujeres. ¿Okay? Entonces el hombre está tratando de ligarse con esa inteligencia suprema que lo creó, que es la mujer. Porque Dios crea, pero la mujer genera. ¿Okay? Entonces, si tú tienes que proteger lo primero que te dio vida, lo primero que te generó, lo primero que tú tienes que proteger es a una mujer. Entonces tú no le vas a decir a la mujer, bueno, tú vas a agarrar la espada aquí también y vas a pelear con nosotros. No, porque se ve feo. O sea, no sería de caballero justamente. ¿Okay? Sería más bien de cobardes. Pero en el caso de la construcción de catedrales, las mujeres tenían un papel importante en la construcción de vitrales, en la construcción de todo lo que tenía que ver con el tejido, porque el tejido era un arte tradicional también, que todavía en algunos casos se usa, y quien ha transmitido el arte del tejido son las mujeres. Y en Europa hay dos logias de adopción para las mujeres. Sí existen logias femeninas y existen masonas también femeninas. Denis, por acá hay un comentario de Américo Figuera. Américo Figuera dice, he escuchado que la masonería tiene que ver con la Iglesia Católica, una especie de parte esotérica. ¿Eso es así? Sí, tiene que ver con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la masonería se adapta a la tradición en la que se está moviendo. Entonces, si la masonería estaba en la tradición donde los griegos eran los que manejaban la influencia espiritual,
la masonería pasó por ahí. Si fueron los romanos, pasó por los romanos. Si fue por los cristianos, pasa por los cristianos. Pero ¿qué tienen los griegos, los cristianos, los chinos, los árabes en común? Que todos están hablando del mismo universo, todos están hablando del mismo creador, y lo que está variando ahí es el lenguaje y algo muy, muy peligroso que son interpretaciones. ¿Okay? Porque cuando empiezan a salir interpretaciones, empiezan a salir juegos de ego. Entonces, eso lo dije yo. Y yo soy el campeón, el que sé toda la tradición. Yo soy el polo universal. Alrededor de mí gira todo el conocimiento. Es mentira. Porque si fuese así, ¿ok? Si un sabio llega a ese nivel, él se funde con el todo y forma parte del polo supremo. No sale haciendo campaña política. ¿Okay? Entonces, sí tiene que ver con el simbolismo cristiano, y en el cristianismo hay un esoterismo. Sí lo hay. ¿Okay? Sí lo hay. Y concuerda perfectamente tanto con la parte astrológica que manejan los griegos, que manejan los chinos, que manejan los árabes. Concuerda perfectamente. Porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, es que los griegos, fíjate, por ejemplo, hay un historiador que se llama Christian Jack. Entonces Christian Jack dice, los judíos se copiaron, los egipcios mostraron su tradición, se lo copiaron los hebreos. Los hebreos sacaron su tradición copiada de los egipcios, que después la copiaron los cristianos. Y además de los egipcios y de los egipcios salen también las otras ramas que son el islamismo, ¿okay? Que también son copiadas de los egipcios. Y no es que son copiadas de ninguno, es que, como te digo, es otra época de la humanidad donde, ¿okay?, los misterios se manifiestan de una forma distinta, con un parte sacerdotal distinta. Y es por eso, por ejemplo, que se habla de los misterios cábricos. Entonces, misterios cábricos, ¿por qué? Porque es una cabra. Sí, ¿cuál es el primer signo del zodíaco? Una cabra. ¿Ok? Es una cabra. Y cuando se hace el dibujo, el relato de Moisés que tienen, con qué pone Miguel Ángel a Moisés en el cabello, en la cabeza, 2 cuernos de luz. Está hablando de la cabra. ¿Cómo se le conoce a Jesucristo en la iglesia cristiana? Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. ¿Qué busca Jasón y los argonautas? El vellocino de oro. ¿Qué era el vellocino de oro? Una cabra, una piel de cabra de oro. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, esas correspondencias son las que nos llevan a través del simbolismo a buscar nuevos grados de conciencia, que es el fin real de la masonería. Denis, por acá hay un comentario de Daniel Antonio Sequera. La búsqueda de la masonería primogénita no tiene entonces que ver con la práctica de un rito en particular, sea Ancient, Craft o Rea. No, todo lo contrario. Claro que tiene que ver con los ritos. Y tiene que ver con los ritos porque el rito significa orden. Y el rito, importante, no. Ok, esto es importante que quede claro. Los ritos escoceses antiguos y aceptados, ok, lo que buscan, ok, es un trabajo operativo. Y cuando hablo de trabajo operativo es que opere, que tenga un efecto, ok. Y ese efecto es abrir nuevos niveles de conciencia. ¿Okay? Es importante que existan los ritos en la masonería. No es un camino filosófico que me voy a sentar en una piedra a pensar, no. ¿Okay? Es un trabajo colectivo, ¿okay?, que se hace entre hermanos para crecer, así como la construcción de una catedral. Una catedral no la hace una persona. ¿Okay? Cada quien va a crecer a su modo. ¿Okay? Por eso es que hay los que pican la piedra, los que ponen la piedra y los que hacen los planos. Aprendiz, compañero y maestro. Los ritos son súper importantes. ¿Qué es cuando un rito no es efectivo? Cuando tú agarras un rito, ¿okay?, y te pones a hablar de política. Eso es como si uno fuera a la iglesia y en vez del papa dar la comunión, ¿okay?, y hacer el rito, él se pusiera a hablar de economía, ¿no? O se pusiese a hablar de política. Entonces tú dices, eso no, uno no vino a eso.
¿ok? Uno vino a estar en la casa de Dios, en el contacto con Dios. Y bueno, por eso es que hasta en la Biblia Jesús saca a los fariseos que están vendiendo en el templo. Y los sacó, y tú ves, por ejemplo, la iglesia de Notre Dame, dentro hay como 5 tiendas de souvenir, ¿ok? O sea, como llamando otra vez a Jesucristo para que lo vuelva a sacar por andar vendiendo cosas que no, usar un sitio sagrado para hacer comercio. ¿Mm? Entonces ahí estamos hablando de generación. Hay un comentario en el chat de WhatsApp acerca de Robert Baden-Powell, el general Robert Baden-Powell, que fue el fundador del movimiento Scout, quien lo hizo, dice que Robert Baden-Powell fue masón. Sí. Hasta donde yo sé, no hay documentación que lo vincule, por lo menos existente, con la masonería, pero no sé si tú podrías despejar esa duda, Denis. Sí, sí hay. De hecho hasta con la masonería real, porque el símbolo del scout es la flor de lis, el pez, y eso es un número importante en la masonería y en todo. O sea, la Trinidad, hasta en el cristianismo se habla de Trinidad. ¿Okay? La masonería por la parte exterior tuvo gente muy virtuosa y tuvo gente muy dañina también. ¿Okay? Cuando hablo de gente muy virtuosa, hablo de gente, por ejemplo, a mí me parece que el Club de Rotario y toda esta cosa que salió para hacer ayuda benéfica está muy bien y vale la pena. ¿Okay? Y no critico que la gente pueda hacer eso. Sin embargo, vuelvo y repito, ese no es el fin de la masonería. También hubo sectas creadas por masones, ¿okay? Para debilitar la iglesia cristiana, como es el caso de los testigos de Jehová. El testigo de Jehová fue creado por un masón, entonces tú dices, epa, pero como que por ahí no iban los tiros, y por cómo tú te fuiste para acá. O un caso muy patético también que hubo en Inglaterra, un ser que le llegaron a llamar la bestia, y que curiosamente sale en el disco de Sgt. Pepper, que es el poeta británico Aleister Crowley. Aleister Crowley se le conoció como la bestia, ¿por qué? Porque él hacía ritos, ¿ok? Para invocar a ángeles y hacía ritos para invocar a demonios, ¿no? Y cosas horribles que no vale la pena mencionar, para no ensuciar la historia del devenir de la masonería, pero fue algo detestable. En los movimientos independentistas, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, hubo cosas como los acuerdos de paz entre las fronteras franco-alemanas, donde maestros masones se reconocían, hacían acuerdos de paz y celebraban Navidad. ¿Okay? Entonces ellos decían, mira, aquí no se va a solucionar la guerra, estos señores que nos están mandando a nosotros, nos están mandando a matar a nosotros, y nosotros somos hermanos, porque yo tuve una novia en Alemania, y tú tuviste un amigo en Francia. Y ahorita nos estamos matando. Entonces, ahí es donde pasa eso que dice Víctor Hugo, que pareciera que la barbarie se encuentra en los gobiernos y la humanidad en los pueblos. Entonces, eso es muy importante rescatarlo, y eso se rescata cuando tú tienes una organización iniciática que tiene sus valores de desarrollo, ¿ok? Espiritual, ¿ok? Y también estás ligado a una parte exterior que es la religión, porque hay gente que habla muy mal de la religión por todas las historias malas que hay alrededor de la religión, pero lo que no dicen es que gracias a la religión tenemos un patrón moral por el que nos estamos moviendo, perfecto, imperfecto, con todos los detalles que pueda tener, ¿ok? Pero si eso no existiéramos, fuéramos unos salvajes. ¿Okay? Y religión viene de religare, unirse con Dios. Entonces, estamos hablando de la misma cosa, pero como no todo el mundo maneja el mismo lenguaje, no todo el mundo maneja el interés por el desarrollo espiritual, hay unos que van más por el desarrollo material, dicen, ah, bueno, yo me meto en la logia y voy a ganar dinero. ¿Por qué? Porque yo quiero ser una persona importante, quiero que me vean como una persona que tengo poderes mágicos, y si estoy metido en la logia, represento ese estatus, cuando eso no es lo que debería ser. ¿No? Bien. Pero eso tiene que cambiar, eso por ciclo va a cambiar. ¿Okay?
Bien, quisiera saber si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, ya para cerrar la intervención del profesor Rodríguez. ¿Alguien que desee intervenir? ¿Alguien que desee preguntar algo más? Por acá creo que Daniel ha escrito algo. Déjame ver. ¿Hay algún correo o número de WhatsApp donde se pueda contactar al ponente? Es un querido hermano venezolano. Puedo, Mucho, ¿quieres si quieres dejarle tu número en el chat del Zoom, Denis? te voy a dejar primero mi correo, ¿ok? Ujú. Ok. Ok, ahí les dejé mi mail. Bueno, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, entonces quisiera cerrar. Ya tenemos hora y media de transmisión. Denis, muchísimas gracias como siempre por tus intervenciones. Muy Gracias. aclaratorias, muy concisas, muy certeras. Les quisiera compartir que esto que estamos haciendo en esta conferencia es un abreboca acerca de un curso sobre los orígenes de la masonería que el profesor Rodríguez dictará con nosotros en el Centro Giordano Bruno en los próximos meses. Antes de que termine este año, próximamente estaremos publicando en nuestro sitio web las fechas en las cuales el profesor Denis procederá a dictar estas cuatro conferencias, un pequeño curso o un pequeño taller sobre los orígenes o la historia de la masonería operativa. Denis. Muchísimas gracias a todos por asistir a este evento. Gracias al Centro Giordano Bruno una y mil veces más. ¿Okay? Y como decía mi abuelo, que Dios los bendiga y los lleve siempre por bien. Amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Gracias por acompañarnos siempre en estas interesantes transmisiones, en estos eventos que organizamos, que sirven para aumentar y difundir la cultura y el conocimiento entre los seres humanos. Muy buenas noches a todos. Gracias por su participación y será hasta la próxima. Hasta luego.